Muy buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos, en esta nueva emisión de Los Siete Locos, con muchísimos libros, como verán, de los cuales vamos a hablar hoy en el programa. Pero vamos a empezar con un excelente autor español. Lo vamos a entrevistar por Zoom porque no está en Buenos Aires, pero tampoco en España, porque está viviendo en la provincia de Misiones. Es un caso bastante particular, ¿no es cierto? Escritor español que vive en Misiones. Ya estuvo en el programa, lo entrevistamos con un libro anterior, es un excelente autor, nos interesa especialmente, y vamos a presentarlo y empezamos el programa charlando con él. Ahí va. Andrés Barba nació en Madrid, España, en 1975. Escritor, es autor, entre otros títulos, de La hermana de Katia, Las manos pequeñas, República luminosa y Vida de Guastavino y Guastavino. El último día de la vida anterior es su última novela publicada. Bueno, ahí lo tenemos, Andrés Barba. ¿Cómo estás, Andrés? Desde Misiones. Muy bien. Desde Misiones, Argentina. Desde Misiones, Argentina. Ya hace bastante que estás viviendo en Misiones, 2, 3 años, desde la pandemia, ¿no es cierto? Sí, 3 años llevamos ya aquí. Que te entrevistamos con tu libro anterior, Vida de Guastavino y Guastavino. Ya lo hicimos Así por es. Zoom desde Misiones, ¿no? Lo hicimos por Zoom desde Misiones, sí, yo creo que sí, ya Así estaba fue, aquí. así fue. Personalmente no nos vimos nunca, nuestras charlas son por Zoom. Hay que arreglar eso Hay que igual. arreglar eso y te tenés que venir a Buenos Aires. ¿No venís nunca a Buenos Sí. Aires? Y paso regularmente, pero es difícil saber hasta para mí mismo cuándo va a coincidir, ¿no? La caída ahí en Buenos Aires. Y decime, Igual es... ¿y a Dime. Madrid tampoco vas? ¿A tu país no has Acabo vuelto? de volver, Ah, acabo de volver a Madrid, hemos estado un mes que había nacido una bebé y había que presentarla a la familia y ya tenía un año y había que ir para un poco, pero llevaba casi 2 años sin ir y también para presentar ese libro que tienes. tu nuevo Llevaba casi libro se dos presenta. años sin ir, es una distancia ya complicada, 2 años sin volver ¿No es cierto? al... Has hecho un Sí, cambio de vida muy grande, supongo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Fue lo que empezó convirtiéndose en un refugio, digamos, durante la pandemia, se ha convertido en un lindo lugar para la crianza. Seguro. Eh, Así que, bueno, de momento vamos a estar aquí. Es un sitio provisional, pero es un lindo lugar al que ya estoy muy agradecido, la verdad, porque ya se ha convertido en doméstico y familiar completamente. Me imagino que sí, un par de años. Y esta Sí, novela, sí. El último día de la vida anterior, tu última novela, la escribiste en Misiones, la escribiste durante la pandemia, ¿no es cierto? La escribí completamente en Misiones, sí. Tiene un poco del aire fantasmal que tiene la selva también, ¿no? O sea, en contra de lo que suele creer la gente, la selva es un lugar de fantasmas. Así que yo creo que los fantasmas de la selva misionera me han ayudado con este fantasma mío. Es una novela de fantasmas. Es una novela de género, me llamó mucho la atención. Yo le encuentro, esto corre por mí, tú dirás, pero yo le encuentro ciertos puntos en contacto con una obra tuya que siempre me gustó muchísimo, que es República Luminosa. Tal vez por el tema de los niños, aparece de nuevo un niño acá muy fuertemente, Sí, por un clima sí, de la novela que me emparenta las dos, ¿no es cierto? ¿Algo de eso hay o no? sí, por supuesto. Bueno, la infancia es un tema muy recurrente en mis libros, cierto tipo de infancia, ¿no? Y cierto tipo como revisitación de una infancia no precisamente feliz e idílica, sino, bueno, con su oscuridad, digamos, ¿no? Su lado tenebroso también. Sin duda. ¿Te animás a meterte en territorios? Yo recuerdo en República Luminosa ni hablemos, ¿no es cierto? En territorios, bueno, está la infancia, la inocencia de la infancia y demás, y te animás a meterte con todas esas ideas, ¿no? Y acá vuelve Yo un creo poco, de cierta manera, esto, que es muy inquietante, que te debo decir. el mundo de los niños, de lo infantil, precisamente porque es muy concomitante con lo tenebroso, Ah, es muy favorecedor para el género.
de fantasmas. Si te fijas, el mundo del fantasmas está lleno de niños. Hay Ujú, niños por todas partes. Primero porque los niños son una especie como de eslabón entre el mundo de los humanos y el mundo de los fantasmas, precisamente su ingenuidad o esa especie como de pureza, entre comillas, digamos, infantil, ujú, es lo que hace que se conviertan en un canal no pervertido para que esos mundos se comuniquen, ¿no? Entonces, por ujú. eso el niño es tan habitual en el mundo de fantasmas, en el mundo del género. Y por otro Seguro. lado, es verdad lo que decías tú, realmente esto es una novela de género. Yo tenía muchas ganas de hacer un libro de género de fantasmas, no exactamente de terror, porque mucha gente habla de este libro como un libro de terror y no lo es. Yo no lo Es más leí bien, como un libro de terror, no, para nada. no, es un libro, es una novela de fantasmas con todas las, digamos, como características y condiciones que tiene ese tipo de texto, ¿no? Dos mundos se encuentran en un portal, que es una casa habilitada, una casa encantada, digámoslo así, y esos dos personajes se encuentran, digamos, y cada uno debe algo al otro, en Ujú. algún sentido. Se ayudan Cada uno quiere mutuamente, ayudar al otro. se ayudan, ¿no es Exacto, cierto? exactamente, Se ¿no? ayudan Cada uno mutuamente. quiere redimir al otro de Claro. algo, ¿no? Ah, Exacto. exactamente. Y está, ¿cómo podríamos explicar? Porque todo esto es poético y a la vez es inquietante. Está esta idea del bucle que se repite constantemente, un momento Sí. fugaz de la historia que se repite y se repite. Vos decís por algún lado, el bucle es un trauma. Ajá. ¿Podrías Bueno, explicar un poquito? sí, vamos a Para explicar el que no la mínimamente leyó, ¿no es cierto? claro, para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando. La novela es Exacto. muy sencilla. Una mujer que es una agente inmobiliaria entra en una casa para venderla y en esa casa se encuentra un niño y un bucle, digamos, un bucle de sí misma. Hay una repetición de sí misma. A mí la Una escena que idea se repite constantemente, sin se fin. repite una y otra vez. Ella se ve a sí misma hacer una cosa una y otra vez. Me parecía como que de nuestra experiencia de la pandemia, que todos la tuvimos, todos vivimos durante la pandemia la experiencia de una novela de fantasmas, ¿no? Donde Ujú. nosotros éramos el fantasma, estábamos encerrados en nuestra casa, éramos el espectro de nosotros mismos, porque nuestro yo real, digamos, estaba en una especie de espacio fluctuante y raro, Ajá. y estábamos como en bucle, repitiendo la misma cosa una y otra vez, ¿no? El Eso. bucle es la estructura del trauma, es la estructura del dolor. También es la estructura del remordimiento, del arrepentimiento, ¿no? Cuando uno ha hecho algo de lo que se arrepiente, lo revisita una y otra vez como si ese gesto tú pudiera tener una acción mágica, pudiera cambiarlo. Sabemos que no lo puede cambiar. Pero esas estructuras de bucle y de remordimiento y de trauma generan también como una especie de energía, ¿no? Es como si nosotros fuéramos un planeta que se ha puesto a orbitar alrededor de la materia oscura de nuestro arrepentimiento, ¿no? O de nuestro Así. dolor. Sí. Y estamos como imantados a esa acción que ya no puede cambiarse más. Es un momento que yo creo que todos hemos vivido alguna vez en la vida, el quedarnos atrapados en una estructura traumática. Y es muy interesante porque es muy difícil salir de esas estructuras. Uno necesita siempre la ayuda de otro agente, ¿no? Ujú. Tanto la mujer, la agente inmobiliaria que entra en la casa, como el niño que se encuentra en ella, los dos están en estructuras traumáticas. Los dos están Repi- orbitando alrededor de algo que no saben resolver. Ujú. Y es como si los dos planetas colisionaran el uno contra el otro, ¿no? Se ayudan colisionando, digámoslo así. Bueno, todo eso adquiere un vuelo poético además, que me parece que hay que resaltar porque está muy marcado en esta novela. En el final de la novela vos decís en algún momento que la escribiste en medio de una crisis literaria, una crisis personal. Está relacionada con la pandemia y con esto que hablabas recién. Bueno, nosotros tuvimos, familiarmente, yo tuve una pandemia un poco compleja porque vivíamos en Nueva York, tuvimos que, Nueva York en el momento del gran terror de la pandemia, donde había un camión morgue en la puerta de nuestra casa, y era como un paisaje como muy Tremendo, terrible. sí. Tuvimos que mudarnos primero a España, luego a Argentina. Hicimos dos mudanzas internacionales en pleno En- encierro total. Acabamos llegando a Posadas. Fue como bastante traumático, ¿no? Pero en el sentido de que
fue una pandemia diferente de lo que la gente solió vivir, que vivió todo lo contrario, una cosa como muy encerrada y muy... Pero fue muy fantasmal también. Y yo creo, quedé un poco traumatizado en el sentido de que había llegado también a un punto en mi vida de escritor que decía, bueno, yo no puedo estar haciendo el mismo libro, ¿no? Una y otra vez. Tengo como Yo, o que dejar de escribir, que yo no leí pasaría eso, nada. perdóname que te interrumpa, yo leí eso y pensaba, yo había leído República Luminosa, después leo Vida de Guastavino y Guastavino, y son dos libros muy distintos. Entonces digo, Sí, ¿por qué sí, sí, dice sí. que se está repitiendo Andrés Barba? Sí, porque tengo pavor a la repetición. Ah, Tengo pavor a... Yo creo que cada uno tiene su miedo, ¿no? Yo tengo... Mi miedo máximo es convertirme en un escritor profesional que, digamos, capitaliza el mismo libro una y otra vez, cada vez con menos gracia, hasta su ah, muerte. sí, sí. Eso sería, yo creo, Conocemos lo a peor. varios, sí. Entonces, bueno, pues yo creo esa huida, ¿no? Era como, bueno, o esa reconciliación o reencuentro con la ficción tenía que ser, digamos, que en una apuesta doble, digamos, la apuesta del género. El género es como la ficción al cuadrado, ¿no? Mm, Es como creer en la estructura de lo literario, en este momento en el que creer en la ficción es cada vez menos común y cada vez hay más textos de autoficción o de autobiografía directamente, ujú. donde cada vez estamos más alejados de la antigua novela psicologista, realista, etcétera. Hacer una apuesta por el género es como decir, bueno, vamos a por la ficción, pero vamos con todo, ¿no? Con todos los cañones y los... Ah, si tenemos que creer en que la escritura puede enunciar el mundo de alguna manera, creámoslo de verdad, ¿no? claro, Desde la ficción. desde la Y yo ficción. creo que en ese sentido el género me salvó de esa crisis. El género te salvó. Uno remite un poco el libro inevitablemente a Henry James. Vos has traducido mucho y admirás a Henry James. Y esa ambigüedad de la que hablábamos, ese no estar Sí. muy seguros de qué terreno estamos pisando, remite indudablemente, ¿no?, a James. Tú sabes una cosa que yo descubrí traduciendo a Henry James, que traduje mucho a Henry James, fue sobre todo los relatos de fantasmas, Sí, que Henry James era un buen escritor de fantasmas porque era un gran escritor realista. La gente suele pensar que la escritura de género está relacionada con la fantasía, digamos, ¿no? Con una invención no realista, pero en realidad la estructura de género Edgar Allan Poe es otro caso como muy particular y muy en ese sentido. Está escrita por escritores de un realismo aplastante, de una coherencia matemática, porque si algo hace funcionar un libro de fantasmas es que sea verosímil por y ya de supuesto. entrada es inverosímil, ¿no? Claro. Hacer verosímil algo que de entrada no es verosímil, ¿no? Que aparezca un fantasma. Entonces, la apuesta, el contrato que hace el lector para entrar en el libro es exigente, digamos, ¿no? Y el contrato por parte del escritor es como que ese mundo no tenga fisuras, sea totalmente coherente. Y eso solo lo consiguen, curiosamente, los escritores que son muy realistas. Ujú. Por eso, por ejemplo, Mariana Enríquez es una escritora aplastantemente realista, por ejemplo, a pesar de ser una escritora de género también. Bueno, vi que escribe acá algo en el libro, un comentario de Mariana Enríquez por alguna parte, ¿no? Sí, sí, hay Hay, un comentario así muy generoso. Hicimos la presentación juntos también. acá en Buenos Aires. No, no, lo hicimos por Zoom, porque todo era por Zoom, pero Mariana fue una lectora del libro, una de las primeras lectoras del libro. Es que hay algunos elementos en común que tienen, sin duda. No solo una primera lectora, sino fue yo creo que una de las primeras personas a la que le conté la idea de este libro. Ajá. Hace bastantes años, hace 10 años, porque Hace a 10 años. diferencia de otros libros, la idea la idea germinal del libro es muy anterior y era una idea que ya casi había desestimado porque había intentado escribir varias veces y no me había salido. Entonces, es interesante porque yo creo que me sale después de la pandemia, porque la experiencia espectral de la pandemia me ayudó a pensar cómo había que escribir una novela de fantasmas, digamos. Haber tenido una experiencia de fantasmas en la vida real, que fue la pandemia, fue una experiencia de fantasma, Mm. me ayudó a entender cómo podía escribir este libro. A mí me impresiona bastante, no sé si compartís, hemos pasado por todo ese trauma tan fuerte y la sensación es que como que no pasó nada, no se recuerda, algo nos tiene que haber modificado profundamente, pero no se ve, en la apariencia no se ve. ¿Compartís esa idea?
esa sensación de que fue irreal, la Eh, pandemia también es una extensión de su percepción espectral. claro. Cuando la vivíamos parecía irreal. Eh, Parecía irreal nuestra vida anterior. Y ahora lo que parece irreal es la pandemia. De hecho, no hay mayor veneno para la taquilla que decir la palabra pandemia en realidad. eh, Este libro no tiene nada que ver con la pandemia. claro, claro. Pero cuando vemos en las librerías esos diarios de la pandemia, cosas así, uno dice como que no quiere ni verlos, ¿no? No hablar Por eso más como del tema. estamos como traumatizados colectivamente. El hecho de estar colectivamente traumatizados ayuda también, Mm. porque todos podemos dar por descontado, sin explicitar muchas cosas, ¿no? Con respecto a lo que ocurrió en esos años. Pero sin duda es así. Sí. Sin duda es así. Otro elemento que yo pensaba más allá de la pandemia es toda la virtualidad que vivimos rodeados, ¿no es cierto?, de pantallas y de imágenes virtuales. Y esto también me remite, estos fantasmas también remiten un poco a eso. O no sé si compartís esa Sí. idea. Bueno, hay una parte, digamos, las redes sociales también son una estructura de fantasmas, ¿no? Fantasmal. Y en el sentido de que, donde además nosotros somos el creador de nuestro propio fantasma. Es decir, hay un yo real, que es el que come, el que duerme en casa, el que se relaciona con tu familia. Y Ujú. luego está el yo espectral, que es el yo de redes, que es un yo, es un fantasma de diseño, ¿no? Nosotros hemos diseñado un fantasma que en algún punto puede llegar a apoderar de nuestra vida real tanto que la modifica, ¿no? A pesar de ser un personaje de ficción, ¿no? Y en ese sentido, es muy interesante también ver cómo los fingimientos, los fantasmas, los estados como espectrales o especulares o reflejos, influyen sobre nuestra vida real. Yo cuento una historia que a mí me rompió la cabeza, que Eh, escuché a una mujer en Asturias una vez, una mujer ya muy mayor, cojeaba de un pie así bastante, era una cojera ostentosa, y se veía que había sido una hermosa mujer, ¿no? O sea, se veía que había sido una gran belleza, ¿no? Entonces le pregunté por algo, me empezó a contar su vida y me contó que ella, cuando era muy joven, tuvo una hermana con un defecto en la cara, que había salido como medio horrenda la hermana, y ella para no generar envidia en su hermana empezó a fingir que era coja, con ah, 5 años. Y estuvo durante décadas fingiendo que era coja. Cuando la hermana se muere, esta señora tiene ya 50 y pico años y va al médico y le dice, el médico le dice, pero señora, si usted, ¿por qué cojea? Si usted no es coja. Usted no, o sí. sea, anatómicamente es usted normal, ¿por qué cojea? Dice, el espíritu de la coja, el espíritu del fingimiento de la coja se había apoderado de ella con tal fuerza que ya no podía dejar de cojear, ¿no? Se había Bueno, convertido en una coja de verdad. Entonces, ese fantasma de la coja había ocupado el mundo real, ¿no? seguro. Eso es un poco lo que puede ocurrir entre las redes y nuestra vida real, ¿no? O sea, un fingimiento aquí puede infectar o intoxicar lo real y volverlo real o irreal, ¿no? Según se mire. Y en ese sentido estamos rodeados de fantasmas que somos nosotros mismos a veces, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, eso transmite también el libro. Son las dos caras y constantemente se están mezclando y uno no sabe bien dónde está parado, si está de un lado o del otro, ¿no es cierto? En estos dos mundos que se encuentran ahí en la casa. Claro, bueno, eso yo creo que es otra de las cosas habituales en el género, ¿no? Uno nunca sabe cuál de los mundos, de los dos mundos que se Ah, manifiestan eh, es más real, en el sentido de cuál es más efectivo, cuál es más poderoso, al fin y ujú, al cabo, ¿no? Porque la jerarquía de la realidad en las novelas de género se establece mediante el poder, ¿no? ¿Quién tiene poder sobre quién, ¿no? Es una ah, especie como de ejercicio jerárquico. ¿Es el fantasma el que tiene poder sobre la vida del vivo o el vivo sobre la vida del fantasma, ¿no? ¿Quién le debe un favor a quién? ¿Quién puede liberar o rescatar o redimir a ah, quién? Y esa es un poco casi siempre la estructura de la energía del texto o de la narración se establece por quién es el más poderoso. Por eso, generalmente, las novelas de género indeterminan, eso es un lugar, son muy ambivalentes, ¿no? Sobre quién tiene seguro. dominio sobre quién, ¿no? Acá Son también. novelas sobre el dominio. Bueno, acá también está, digamos, balanceado, ¿eh? ¿Quién tiene el Ah, poder acá, quién tiene el dominio? Se ayudan así es, mutuamente. Bueno, así es.
la novela la recomendamos de todo corazón, es una preciosa novela, se agradece esta novela. Es un género que por ahí no se transita tanto últimamente y vale la pena totalmente, ¿eh? Así que me alegro y espero que no se algún día vengas a transita, Buenos Aires, no sé. por favor, ¿no? Yo iré y ya te avisaré de antemano Ya sos la un autor próxima. argentino, podemos decir, ya sos un autor argentino. Bueno, ya tengo, acabo de pedir la ciudadanía, así que Ajá. sí, sí, argentino ya de pleno. Nos quedamos por acá por ahora, te quedas por acá, Sí, decís. sí, nos vamos a quedar, nos vamos a quedar. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, felicitaciones Andrés, ¿eh? Y esperamos verte Gracias, pronto. Hasta gracias. pronto. Chao, chao. Bueno, antes de ir al corte, quiero comentar un par de libros que he recibido y me alegré de recibirlos. Yo que digo, Las Olvidadas, Beatriz Guido, ya de Olvidada le queda poco porque realmente están saliendo muchos libros sobre Beatriz Guido o reediciones de sus libros, ¿eh? Este año se reeditó El incendio y las vísperas, salió un ensayo nuevo sobre Beatriz Guido de José Miguel Lonaindia, que estuvo acá el mes pasado, y ahora aparece La Terraza, cuentos seleccionados por la académica Valeria Castelló-Joubert, una especialista que ha seleccionado una serie de cuentos de Beatriz Guido, que editó el Fondo de Cultura Económica. En este momento se consiguen y, por supuesto, recomendamos. Y salió también una reedición a 10 años de la muerte del escritor y periodista Ernesto Yo. Salió la reedición de Coche Negro, Caballos Blancos, un libro de cuentos de Ernesto Yo, ¿eh? Acaba de salir en una editorial chica, una editorial nueva, Ediciones Diotima, con una muy linda tapa. Se presentó el otro día estos cuentos de Ernesto Yo. Y recordamos, para irnos al corte, a una escritora argentina que se cumplieron en estos días 20 años de su muerte. Y nosotros siempre queremos, con nuestro archivo, recordar a nuestros autores, que a veces, qué sé yo, autores que tuvieron muchísima repercusión en su momento y que de pronto con los años se olvidan, ¿eh? María Esther de Miguel, 20 años de su muerte. Nos vamos al corte recordándola con una de las tantas visitas que hizo al programa. Ya volvemos. Bueno, María Esther decía hace un ratito que de todos sus libros hubo más de una edición. Pero es innegable, María Esther, que cuando sale El amante del restaurador en 1993 se produce como una especie de boom. Y te haces conocida por mucha más gente y tenés muchísimos más lectores. Sí, entre 10 años ya, ¿no? 10 años Sí, hace, sí, pero sí. empezó toda esta cosa, que yo sé que a vos te irrita un poco, te molesta, pero está muy bien, pues es una oportunidad para decirlo acá. Este auge de la novela histórica, del que se abusó mucho. Sí. Salieron muchos libros que no son serios, otros Sí, muy buenos. Sí, otros buenos. A mí me llamó la atención, y lo hablamos tanto en su momento, si hay un auge de la novela histórica es porque hay un auge por la historia, una necesidad sí, de sí. comprender qué nos pasa, comprender el país. Sí, 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 sí. ¿No es cierto? Sí, en realidad... Más allá de que se abusó y sí, fue también haciendo un escuchame, producto de mercado. aún antes del amante del restaurador en Jaque a Paysandú, Sí. porque yo me acuerdo que ese libro lo presenté después de las elecciones del 82, bueno, Claro, del 85, no me acuerdo salió en bien esa el época, año. 85 porque haber sí, salido. Brandoni, Gorostiza, en el San Martín lo habíamos presentado. Y ahí empiezo tímidamente a tomar el tema histórico. A mí me interesó siempre la historia. Yo creo que a los argentinos nos ha interesado siempre la historia, probablemente a los provincianos más. Los provincianos siempre nos hemos sentido como marginados, como que desde el puerto, viste, nos han ninguneado, nos han usado. Y ese sentido en los entrerrianos, en los correntinos, es muy fuerte. Nosotros hemos tenido un castigo histórico, no nos construían los puentes, nos aislaron entre nuestros ríos. Y mi padre, que quería conocer la historia de este lugar donde había venido a plantar una familia. Y yo de chica me acuerdo que escuchaba y me quedaba con los ojos abiertos escuchando al viejo, al comisario, ahí alrededor de los asaditos que se hacían en la usina de mi padre de noche. Y yo decía, ¿por qué esto me interesa tanto y lo que me enseña la maestra en la escuela no me gusta nada? Y ¿sabes qué, Cristina? Era el modo en que me lo decían. Claro.
En uno me lo contaban con anécdotas, con gestos, eran historias que me subyugaban. Y los otros me daban cifras, 5.000 en el ejército patriota, 6.000 en el ejército realista. ¿Qué me interesaba? ¿Me te das cuenta? Y bueno, ahí llegado el tiempo, yo dije, claro, hay que contar esto de otro modo, ¿no? Con ese modo empacado, hay que sacar a los héroes, a los fundadores de la patria. Yo he sido siempre muy patriotera, hay que sacarlos del bronce, del mármol, hay que hacer lo que ellos eran, que es seres humanos.